droga, minería y crudo. Mientras las cifras narco compiten con la renta petrolera, la fiebre por el oro pone en peligro a Estados Unidos. Mensaje a Trump. Sindicatos van a la embajada americana en Caracas. Nuevos rostros en el poder, infierno en Rodeo 1. Asamblea Nacional designa fiscal general y defensora del pueblo bajo la sombra de la represión. Bienvenidos sean todos a Impacto Venezuela, donde la información se verifica, se contrasta y se dice de frente. A continuación, las noticias que marcan este 10 de abril de 2026 en la emisión matutina. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. La economía venezolana compite entre el dinero ilícito y una industria petrolera restringida. Transparencia Venezuela revela que el narcotráfico movió más de 8.200 millones de dólares en 2 años. Analistas alertan menos controles, más velocidad y un impacto directo en el mercado interno. Por primera vez en un siglo, la renta petrolera tiene un rival que habla su mismo idioma de miles de millones. Según datos de la ONG Transparencia Venezuela e informes de la Fundación Especialista en Investigación Inside Crime, el narcotráfico funcionó como un motor macroeconómico en el país. Solo en 2024, este negocio generó 8.236 millones de dólares dentro del territorio venezolano, una cifra construida a partir del tránsito de al menos 639 toneladas de cocaína y su valor en mercados internacionales. Es importante decir que Colombia y Venezuela sostienen de alguna otra forma un gran porcentaje del mercado de drogas, no solamente por la producción, sino por los 3 corredores estratégicos. En un contexto de sanciones, restricciones y opacidad en la industria energética, ese volumen de dinero ilícito comienza a competir directamente con la renta petrolera neta disponible. Mientras el petróleo requiere de inversión, infraestructura compleja y está sometido a controles internacionales, el narcotráfico opera con costos logísticos relativamente bajos y una liquidez inmediata. Los llamados narcodólares sostienen burbujas de consumo en zonas urbanas, dinamizan el mercado cambiario paralelo y permiten que ciertas dinámicas económicas sigan operando en medio del colapso estructural. El petróleo, por su parte, ha perdido capacidad de impacto real, operando hoy bajo restricciones que limitan su alcance. Pero, ¿la vigilancia y el control de Estados Unidos ha impactado realmente en las actividades ilícitas? Según datos recientes del Pentágono, el movimiento de embarcaciones sospechosas en el Caribe se ha reducido en un 30%, mientras que en el Pacífico Oriental la caída es del 25%. Sin embargo, esta reducción no significa que el negocio haya muerto. No está llevando a ninguna conquista frente a la lucha contra el narcotráfico, no se está desmantelando ninguna red, no se está acabando con ninguna estructura narcotraficante de gran calado. En 2026, Venezuela ha incautado más de 13 toneladas de droga, con un golpe clave el 5 de enero en el río Orinoco, incautando 6.850 kilogramos. Además de 380 kilogramos en Alta Guajira, estado Zulia, y 24 kilogramos en Adicora, estado Falcón. Estas operaciones se dan bajo la presión de Estados Unidos, que desde el último trimestre de 2025 intensificó su despliegue militar en el Caribe con el argumento de frenar el narcotráfico, mientras Caracas lo sigue interpretando como una acción de presión política que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Con la pregunta del día en Impacto Venezuela abrimos una puerta a la opinión libre y sin censura. Recuerden que de lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La economía venezolana ya no se mide solo en barriles. Los narcodólares compiten con la renta petrolera y sostienen burbujas de consumo en medio del colapso. Entre sanciones, despliegues militares y cifras millonarias, el dilema se presenta de la siguiente forma. ¿El narcotráfico está siendo contenido o simplemente se adapta a la tutela? Quedamos muy pendientes para leer todos sus comentarios.
La Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Minas, concesiones más largas y apertura a la inversión privada y extranjera, principalmente en oro. Trabajadores siguen esperando ingresos dignos tras el 3 de enero. El clan Rodríguez acelera reformas para agradar a la Casa Blanca, pero se olvida de agradar a su país. Quique Frías nos cuenta más. El jueves 9 de abril, la Asamblea Nacional bajo control del chavismo aprobó no un ajuste menor, sino una reforma estructural del modelo económico venezolano, el cambio tan esperado a la Ley de Minas. Mayoría calificada evidente, se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de Minas. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Orgánica de Minas y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con Delcy Rodríguez de encargada de la presidencia y su hermano Jorge Rodríguez al frente del Parlamento, la tercera ola del chavismo aplica una reforma que cumple con las exigencias del gobierno de Estados Unidos. Los cambios, en términos simples, son: primero, abren la puerta a que empresas y transnacionales puedan explotar oro y otros minerales estratégicos con concesiones de hasta 30 años. Y 2 prórrogas de 10 años más. Segundo, fija regalías de hasta el 13% sobre el valor bruto en impuestos de hasta 6% para actividades primarias. Y tercero, si bien se mantiene un control estatal, este no es tan estricto. El Estado sigue siendo dueño, pero permite que estas empresas exploten minerales sin tantos obstáculos. Es Venezuela la que está ganando, por eso usted no ve una reacción de que no tiene sentido. Se encontró un socio que va a traer inversiones extranjeras y mucho más, y que ese dinero va a ser utilizado como en un fondo. Vamos a hablar de las dificultades que vienen, sí, pero tenemos que ver un poquitico el mapa de lo que tenemos. Habrá dificultades, esto a lo mejor no es tan rápido como se desea. No, si se está poniendo un plazo de un año para resolver el tema de la electricidad en Venezuela, que nunca pensamos que se podía resolver. El cambio más sensible y polémico, el chavismo, que presumió de soberanía y autodeterminación por décadas, ahora acepta arbitraje independiente para disputas o impases con inversionistas. O en otras palabras, las controversias pueden ser resueltas fuera de la justicia venezolana, con jueces extranjeros. Y además de eso, hay una situación económica muy complicada en el país, que no solamente es que la economía no se mueve y viene del año pasado. En las reuniones hay confrontaciones porque ha habido lentitud en el manejo de los temas. El pueblo de a pie, el venezolano de a pie, quiere un sueldo mínimo y quiere unas condiciones mayores que la que tiene económicamente y no la puede tener. Pero si en Miraflores son complacientes con Washington, se olvidan de agradar a los trabajadores venezolanos, asfixiados por la realidad económica y desesperanzados ante la promesa de aumentos salariales y una política financiera que les devuelva la calidad de vida. Su principal queja es que los cambios que ejecutan los jerarcas no se ve evidenciado en alivio para el bolsillo de los ciudadanos. Que si no se cumplen los beneficios y derechos no podemos hablar de transición. Esto no es una transición. ¿Por qué digo esto claramente? Porque se ha dado, mis queridos hermanos, transacciones petroleras, transacciones con oro, transacciones con gas, que entre las partes han generado riqueza, pero el pueblo venezolano a los bolsillos de los trabajadores no ha ingresado ni medio ni a un hospital. En la Venezuela de los Rodríguez importa más agradar a Estados Unidos que a sus ciudadanos y el malestar social va en aumento ante la incertidumbre de si una reforma del sistema también sea una reforma a sus ingresos y calidad de vida. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar otras noticias de forma rápida en Impacto en 60 segundos. Fiebre del oro. Cooperación con Caracas expone a Estados Unidos a riesgos globales. Una investigación del Nuevo Herald apunta a que la apertura de licencias de Washington para negociar inversiones en oro y otros minerales expone a las firmas a riesgo de lavado de dinero, abusos de derechos humanos y destrucción ambiental.
La advertencia surge en un momento de deshielo diplomático entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero y el inicio de una cooperación económica bajo un gobierno a cargo de Delcy Rodríguez. Sin embargo, gran parte de las zonas mineras siguen bajo control de guerrillas, bandas armadas y redes corruptas vinculadas a militares, lo que hace que la cadena de suministro sea una de las más opacas del mundo. En este escenario, la explotación de oro en regiones como el Callao, Estado Bolívar, no solo representa un negocio millonario, sino también una crisis social y humanitaria, donde se denuncia la explotación infantil y la violencia sistemática en torno a la minería. Venezuela como hubs aéreos. Apertura económica crea un escenario perfecto según IATA. Tal como ocurrió en la década de 1970, cuando Caracas superaba en conectividad a ciudades como Bogotá, Lima y Sao Paulo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo proyecta que la reapertura del espacio aéreo venezolano podría devolverle un rol estratégico como hub entre Europa, Norteamérica y América Latina, siempre que se mantengan condiciones de estabilidad y seguridad. En este contexto, American Airlines anunció su regreso al país tras más de 6 años con un vuelo diario directo entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril, operado por su filial Envoy con aviones Embraer 175. Este movimiento se produce en medio de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tras cambios políticos recientes que han impulsado la reapertura aérea y el restablecimiento de conexiones internacionales. Delcy Rodríguez hizo su primer viaje al extranjero como encargada de la presidencia de Venezuela este 9 de abril. Su salida se da en un contexto de descontento social masivo y despierta inquietud sobre una posible gira por América. Continuamos con Catherine García. En medio de un contexto nacional marcado por protestas, exigencias ciudadanas, represión y violaciones a los derechos humanos, Delcy Rodríguez sale del país en una visita de carácter oficial a la isla de Granada, donde fue recibida con honores por el primer ministro Dickon Mitchell y la gobernadora general Cécile Legranet. Es mi primer viaje internacional y me siento realmente honrada de ser recibida por usted, por su equipo y por el pueblo de Granada. La visita busca reactivar la cooperación bilateral, relanzar el programa Petrocaribe suspendido desde 2019 a través de una ruta de trabajo bilateral suscrita en un inicio en 2025 e incluso incluir a otros países del Caribe en esta alianza. Hemos reactualizado la hoja de ruta que suscribió usted el año pasado con el presidente Nicolás Maduro. Me contenta mucho que podamos afianzar áreas de cooperación en educación que abarque materia de energía, de las ciencias, de los hidrocarburos, materias económicas. Eso incluye también el área de la salud. También hemos abordado materia de transporte aéreo y marítimo, que podamos dibujar una ruta de comercio exterior para nuestros países, no solamente bilateral, sino que abarque otros países del Caribe. Como usted lo señaló, también el área de producción de alimentos. Y también hemos abordado el tema de delimitación marítima entre nuestros países. Por su parte, Mitchell anunció la creación de grupos de trabajo para aplicar los acuerdos. Es para mí un verdadero placer tener la oportunidad de dar la bienvenida a Su Excelencia. Queremos, sin duda, agradecerle y expresarle nuestra gratitud por haber elegido Granada como su primera parada. Tenemos la intención de poner en práctica muchos de estos puntos, mediante la creación de grupos de trabajo específicos, tanto por parte de Granada como por parte de Venezuela. Entre Granada y Venezuela existen disputas históricas, principalmente por la delimitación del espacio marítimo y por el alejamiento de la isla en el contexto electoral de las presidenciales de julio de 2024. Puntos que se tocaron en el encuentro. Al respecto, Rodríguez asegura que las discrepancias se tratan con diálogo y cooperación, lo que lleva a recordar las tensiones con otros países, entre ellos Guyana. Así es que se solucionan las diferencias entre los países, por la vía bilateral, diplomática, pacífica y política.
El viaje enmarcado en la normalización con Washington tras el levantamiento de sanciones contra Rodríguez refuerza la proyección internacional de su gestión y consolida alianzas estratégicas en un Caribe marcado por tensiones geopolíticas y la búsqueda de cooperación pacífica, y además levanta la sospecha del inicio de una gira internacional luego de que la encargada de la presidencia de Venezuela en varias ocasiones mencionara una visita a Estados Unidos. Tras la jornada de manifestaciones por reivindicaciones salariales y las acciones represivas del gobierno de Delcy Rodríguez de este jueves, gremios y sindicalistas llaman a concentrarse frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El objetivo, llevar su reclamo directamente a la encargada de negocios, Laura Dogu, con un mensaje dirigido al presidente Donald Trump. Escuchemos. De todas las organizaciones sociales y en especial el movimiento estudiantil, vamos a la Embajada de Estados Unidos a exigir, a hablar claramente y decir cuál es la guachafa, cuál es el juego, transición o seguimos con la misma burla. El próximo 16 de abril estaremos visitando la embajada, esperemos ser atendidos y esperemos que nos hablen claro. La coalición, el movimiento, la estructura política social, pero hoy los jóvenes, los estudiantes que hemos sido levantados y formados por un país nuevo, decimos, vamos a la Embajada de Estados Unidos a exigir respuesta. Queremos cara a cara, porque nosotros como estudiantes merecemos becas dignas, merecemos transporte, merecemos mejores instalaciones y ya basta de burla de un gobierno que ha saqueado nuestras riquezas, un gobierno que ha pisoteado a nuestros abuelos, a nuestros padres, y hoy la juventud naciente dice, a mí no me vas a pisotear. Ya basta de mentiras, de engaño y de manipulaciones, porque es necesario que juntos consolidemos un gran movimiento que traiga la paz, la libertad y la democracia para todos por igual. ¿Qué día, qué fecha, hora? Próximo 16 de abril, hora 10 de la mañana, Embajada de Estados Unidos, todos presentes, todos en movilización, todos exigiendo un cambio político y respuesta. No queremos recibir un documento y que nos digan esto o lo otro, queremos respuesta. Llamamos a Estados Unidos, a la persona encargada aquí, a decir, póngase los pantalones y dele respuesta al pueblo venezolano. Ya basta de burla. La situación en la cárcel del Rodeo 1 en Venezuela enciende alarmas. Presos políticos extranjeros denuncian represión, heridos graves y hasta una posible muerte bajo custodia, en un caso que podría escalar a internacionalmente y aumentar la presión sobre la administración chavista. Presos políticos extranjeros iniciaron una protesta pacífica dentro del centro de detención Rodeo 1 para exigir condiciones dignas. Sin embargo, denuncian que la respuesta fue represión con gases lacrimógenos, decomiso de pertenencias y aislamiento. Desde el interior del penal aseguran que han logrado comunicarse por eco, alertando sobre heridos, desmayados y una situación crítica que pone en riesgo sus vidas. Al respecto, el expreso político Nahuel Gallo alzó la voz por los detenidos. Dijo en su cuenta de X, están reprimiendo, maltratando y sometiendo a personas inocentes. No hablo desde el rumor, lo viví. ¡Maduro! ¡Ellos necesitan atención médica! ¡Toma Maduro! ¡Antonio Viva! Tiene dificultad respiratoria por el gas lacrimógeno, por el gas pimienta. Le dieron golpes contundentes. ¡Lo vamos a denunciar! Una comisión de la Embajada de Colombia se acercó al lugar para verificar el estado de sus connacionales, pero las autoridades del Rodeo 1 le impidieron la entrada. Gritan y nos alertaron que los presos políticos colombianos habían iniciado una protesta pacífica exigiendo pues su libertad, exigiendo el cese de la crueldad y exigiendo su visita consular. La respuesta del régimen fue torturarlos brutalmente durante toda la noche, no solo a ellos, sino a los presos políticos venezolanos, que además han construido una relación de empatía y de solidaridad entre todos acá, por ser el Rodeo 1 un centro de tortura ejemplarizante, en donde ni siquiera los familiares tenemos contacto físico con los nuestros. En especial el caso de los colombianos,
que pone a prueba la política de restablecimiento de confianza de la administración Petro. Si bien es cierto que Colombia es un país que se ha manejado bajo una diplomacia muy discreta, puesto que hemos sabido que ha logrado la liberación de varios presos que estaban allí, colombianos, pero de seguir proliferándose las denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura contra ciudadanos extranjeros y especialmente en Colombia, de colombianos, desde mi punto de vista va a poner a prueba la administración de Petro, como lo dije anteriormente. Entre los afectados, familiares denuncian que Yosnar Baduel y José Sánchez Mazuco se encuentran en estado delicado. En el caso de Baduel, advierten que su condición pulmonar se ha agravado por la exposición prolongada a gases lacrimógenos, lo que eleva el riesgo para su vida y refuerza las denuncias de tratos crueles dentro del penal. Respecto a la segunda pregunta, el caso de Rodeo 1, por supuesto que ya ha superado con creces el ámbito de la política interna. Y esto es tan así que ha activado mecanismos internacionales que le hacen seguimiento a lo que está sucediendo en el Rodeo 1. Fíjense que a la misión de determinación de los hechos para Venezuela de las Naciones Unidas se le acaba de renovar o prorrogar su mandato hasta septiembre de 2026. Eso te dice que Venezuela no ha cesado la violencia en las cárceles, la violencia contra los disidentes, la violencia contra los presos políticos y la violencia contra ciudadanos extranjeros. El Centro de Detención Penitenciaria también alberga a un grupo de militares detenidos acusados de rebelión. Según reportes, al menos 187 efectivos continúan encarcelados, considerados por analistas como un factor sensible por el equilibrio de poder, lo que explicaría su exclusión de procesos de liberación. En paralelo, la señora Carmen Navas volvió a denunciar la situación de su hijo, que se encuentra en desaparición forzada. Que me den fe de vida de mi hijo Víctor Hugo Queronado hasta los tiempos. Tengo 1 año, 5 meses que no lo he visto por la primera vez, desde que está detenido. Que estuvo en el rodeo porque los compañeros que salieron dieron fe que él estuvo allí, pero no lo dejaron ver. 485 personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela, incluyendo 44 extranjeros. A la vez, un grupo de exiliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela presentaron el informe sobre la situación de los presos políticos en la región, mientras se evidenció un nuevo ciclo represivo que se vivió el día de ayer en las calles de Caracas, con los pensionados y sindicatos en sus exigencias por mejoras de salarios. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Finalmente, Venezuela ya tiene nuevo fiscal general y una defensora del pueblo. La Asamblea Nacional cierra un proceso marcado por cuestionamientos desde su origen, pero la decisión que define a las principales autoridades del poder ciudadano sigue bajo sospecha. María José Prado nos amplía esta información. Con un proceso cuestionado desde su origen, la Asamblea Nacional presentó el informe sobre las postulaciones para designar al nuevo fiscal general y defensor del pueblo, una jornada que, más allá de los nombres, reabre el debate sobre la legalidad del mecanismo y la independencia del poder ciudadano. Yo escuché con mucha seriedad, serenidad y profundidad las lecturas de los currículos. El diputado Uzcategui dijo algo que me parece muy importante: la defensora del pueblo, Egle González Lobato, jamás ha militado en ningún partido político. Eso es una gran oportunidad. Ahora, es una gran oportunidad que hayamos escogido como fiscal general a un abogado, doctor, con maestrías en varias universidades venezolanas, varias universidades europeas, que además es especialista en derechos humanos. El informe de postulaciones fue el primer punto en el orden del día. Tras su presentación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la designación de una comisión especial encargada de evaluar los perfiles y seleccionar a los candidatos ideales para cada cargo. Pues la designación de este tipo de cargos como fiscales, contralores, defensores del pueblo, pues suele estar en el mundo entero mediada por acuerdos de carácter político. En otros países, pues
esto se desarrolla dentro de un ambiente democrático, ¿no? Donde hay acuerdos políticos. No es el caso de Venezuela. Además, el Parlamento venezolano también es un parlamento que no ha sido reconocido internacionalmente porque su conformación pues, se realizó a través de unas elecciones que no contaron pues, con una participación de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y fue censurado en ese sentido. El comité de postulaciones, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello del Partido Socialista Unido de Venezuela, trabajó durante un mes continuo evaluando un total de 155 aspirantes, de los cuales surgió una lista preliminar para ambos cargos. La diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Carolina García, presentó la candidatura de Larry de Boe como fiscal general, quien fue electo con 275 votos a favor, consolidando su nombramiento al frente del Ministerio Público. Por su parte, el diputado David Uzcategui, del partido Fuerza Vecinal, postuló a Egle González Lobato como defensora del pueblo, resultando también electa con 275 votos a favor. Bueno, creo que lo ideal en este caso es que, y se trata de una oportunidad que hay, es que la designación de estos cargos, de estos importantes cargos institucionales en Venezuela, de tal manera que efectivamente reflejaran pues la existencia de una nueva situación política en Venezuela y que a través de estas designaciones pues se allanara el camino para una transición democrática en el país. Ahora bien, no parece que esto se vaya a producir en este momento por las razones pues, que expliqué. No creo que el gobierno vaya a permitir tener un fiscal que pudiera de manera independiente pues, abrir acciones de carácter judicial que lo perjudicaran. Con ambos cargos ya definidos, la Asamblea Nacional completa la renovación del poder ciudadano en medio de cuestionamientos que han acompañado el proceso desde su origen, porque más allá de los nombres, el foco ahora está en el papel que desempeñarán estas nuevas autoridades, si actuarán con contrapeso institucional o como parte de una estructura alineada al poder político. Y así cerramos esta emisión de Impacto Venezuela. Sigan conectados este fin de semana con nuestro contenido especial. Para mí, como siempre, fue un placer acompañarlos y me despido no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web, nos sigan en nuestras redes sociales como @ImpactoV y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias, feliz descanso.